Señor, que me ayude en esta noche, que aclare mi garganta, que todas las cosas, hermanos, verdad, que afectan mi ser en esta hora, sean alejadas de mí, que sea el Señor ayudándome. Cierre sus ojos, hermanos, entre en un clamor al Señor y pídale al Señor que nos hable en esta hora. Amado Padre que estás en el cielo, bendito Señor Jesús, Dios Todopoderoso, ante ti me presento, sabiendo, mi Dios amado, que soy un siervo inútil, amado Señor Jesús, pero que tú, Dios Todopoderoso, eres el grande en este lugar, mi Dios amado, y sé bendito, Señor Jesús, que tú me darás la fuerza, Padre Santo, para hablar, mi Dios amado, la palabra, Señor, que yo siento has puesto en mi corazón, Dios Todopoderoso, para hablarle a tu pueblo. Bendito Señor Jesús, me has ministrado, mi Dios amado. Ahora yo te ruego que ministres también, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, bendice a cada hermano, bendice a cada hermana, Señor, por nombre, bendice a cada niño, Señor, a cada adolescente que está en este lugar. Padre Santo, yo te ruego, mi Dios amado, por los que también en esta hora, Señor, quizás están conectados viendo, bendito Padre, el culto, mi Dios amado, que hemos traído alabanza y adoración a ti, Señor. Te pido por ellos, Dios Todopoderoso, que seas tú también, mi Dios amado, abriendo su entendimiento, bendito Padre. Quizá, mi Dios amado, hay alguna persona ahí, Señor, que se diga: ¿por qué estoy acá si soy ateo? Pero en esta hora yo quiero decirte que si tú crees que eres ateo, quiero decirte que hay un Dios que existe y que no estás ahí por casualidad. Es porque el Señor te trajo, porque quieres hacerte que escuches su santa y bendita palabra. Gracias, amado Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Te pido que me ayudes, Señor, y que me guardes en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así, hermanos, pueden abrir su Biblia en el libro de la carta a los Hebreos, en su capítulo 2 y versículo 1 al 4. Amén. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 4. Amén. Libro de Hebreos, hermanos, capítulo 2, versos del 1 al 4. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Damos gracias a Dios por la palabra. Hemos orado al principio y quiero hablar en esta noche, hermanos, bajo el tema: no descuidemos nuestra salvación. No descuidemos nuestra salvación. Leíamos, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, y dice ahí, hermanos, que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo creo que todos entienden, ¿verdad, hermanos?, lo que es deslizarse. Es como resbalarse, ¿verdad?, a llegar uno a punto de caerse, pero no cae, ¿verdad? Pero un desliz, hermano, en lo que es la vida espiritual, nos puede traer consecuencias muy severas en nuestra salvación. Escuchábamos la meditación de la palabra del miércoles, de la palabra de Dios del miércoles, ¿verdad? Y como decía el hermano Adán, yo también pensaba, hermanos, acerca de este hombre, ¿verdad? Cuando él decía que era un primerizo, que era un hombre, hermanos, que no sabía, ¿verdad?, que en ese camino era solo, quizás era desierto, y él no sabía que habían ladrones ahí. Y quizás, hermanos, él, ¿verdad?, por no acatar quizás un consejo de alguien, el hombre tomó ese camino y le fue muy mal. A veces, hermanos, con nosotros, ¿verdad?, también nos pasa, como decía el hermano, que te han robado a ti. Pero a veces también, hermanos, ¿por qué nos han robado las cosas si acaso nosotros nos hemos descuidado? Y hemos, ¿verdad?, como dice la palabra ahí, sufrido, hermanos, algún desliz, algún resbalón,
¿verdad? No sé cómo otra palabra la pueden entender ustedes, pero creo que me explico en esta hora. Entonces no debemos de descuidar nuestra salvación. En este capítulo, hermanos, se nos exhorta a ser diligentes para no perder nuestra salvación o para no descuidarla. Y nosotros quizás nos preguntamos, pero ¿cómo descuidamos la salvación? Hay muchas formas, hermanos, de descuidar la salvación. Hay muchas formas. Por ejemplo, ¿verdad? Hay una forma, por decirle, de descuidar nuestra salvación, el no congregarse a los cultos. Es una manera, hermanos, de descuidar la salvación, porque cuando nosotros podemos congregarnos, debemos de estar siempre en la casa de Dios. El rey David decía, hermanos, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida. Y él dice una palabra, hermanos, para inquirir. ¿Ustedes saben qué es inquirir? ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué es inquirir? O a veces, hermanos, nosotros solo repetimos la palabra. Inquirir, hermanos, es como investigar, es como le dijera, como escudriñar. Eso es inquirir. Entonces, el rey David decía eso era lo que eso demandaba él, eso quería él. Y eso, hermanos, si usted, por ejemplo, ¿verdad?, le pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de poder congregarnos, debemos hacerlo, es decir, demandarnos a nosotros mismos en cuanto a lo que es la congregación, el congregarnos. Porque quizá hay cosas, ¿verdad?, que usted no sabe, y cuando usted viene a la iglesia usted las aprende y eso le ayuda, hermanos, a seguir adelante. Pero ocurre otro problema. Decía, ¿verdad?, un motivo por el cual podemos descuidar la salvación es el dejar de congregarnos. Pero ocurre otro problema, hermanos. Yo espero que aquí no sea así, ¿verdad? Pero hay gente que se congrega todos los días, pero saliendo de la iglesia va hablando mal del que predicó, va hablando mal del pastor, va hablando mal del ministro. O sea, viene de por gusto, está descuidando su salvación también al hacer esas cosas. Porque hay personas, hermanos, ¿sabe que cuando la palabra de Dios confronta a la gente, nos enojamos? Ahora, una persona, hermanos, que es verdaderamente espiritual, no se enoja porque le digan la verdad. Una persona, hermanos, que es espiritual y que cuida y vela por su salvación, se alegra. Ahora, la cosa está, hermanos, en que a veces, ¿cómo estamos nosotros para amonestar o corregir a otro? Debemos de velar nosotros por el bienestar, ¿verdad?, tanto de nosotros como por los demás. Entonces, hermanos, dice que la diligencia, hermanos, es una virtud con la que se combate la pereza. La diligencia dice que es una virtud con la que se combate la pereza. Yo no sé si usted ha visto, hermanos, hay gente, ¿verdad? Me imagino lo han visto porque yo lo he visto muchas veces. No he tenido muchos trabajos, pero en la mayoría, en los pocos trabajos que he tenido, siempre hay una persona que es haragán. ¿Verdad que sí? Y a uno como que le disgusta, hermanos. Yo en lo personal le digo, a mí me disgusta trabajar con un haragán. En serio, hermano, y no me lo tome a mal, cada quien es libre de pensar. A mí ni siquiera me gusta trabajar por hora. Yo prefiero trabajar, hermanos, por lo que le llaman salario, porque yo hago mi trabajo y yo me voy para mi casa. Y los que trabajan por hora, hermano, yo les digo porque yo los he visto. Un día le decía yo a un hermano, yo no sé cómo esos que trabajan en la calle les abunda el trabajo, porque cada vez que yo paso los veo parados. Y me dice, ya me dio porque yo trabajo ahí. Entonces explíqueme cómo hacen. Porque pasan, hermanos, y están ahí parados. Entonces es lo mismo, hermanos, por decirle, en el ambiente espiritual, a veces nosotros, hermanos, somos haraganes para congregarnos. Yo no sé si usted se dio cuenta acerca de, y no estoy juzgando, líbreme Dios de eso,
de un pastor muy reconocido, ¿verdad? Que como comúnmente se dice, tiró la toalla, renunció a su ministerio, renunció a su pastorado. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta. Y hablábamos con mi esposa acerca de eso y yo le digo, mire, mija, yo le voy a decir una cosa. Pongámonos a pensar en tantas cosas que a este hombre lo atacaron, con razón o sin razón. Pero no lo juzguemos por lo que lo atacaron o por lo que no lo atacaron, si es cierto o no es cierto. Yo le digo, imagínese, se cree, se supone, ¿verdad? Por decirle, que un pastor, hermano, está en constante ayuno, está en constante oración, está en constante lectura de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y le digo yo, y si una persona así deja un ministerio, ¿cuánto más, le digo, si nosotros a veces leemos la Biblia cuando vamos a la iglesia? ¿Será que estamos nosotros con diligencia, hermanos, velando por nuestra salvación? Es para meditar, y yo no lo estoy regañando, hermano, yo no lo estoy exhortando, no, yo estoy predicando lo que yo sentí que el Señor puso en mi corazón, porque yo quería predicar otra cosa, en verdad le digo. Pero mientras yo buscaba y hablaba con el Señor, guíame, Él me trajo a esto. Entonces les decía, hermanos, que la diligencia es la virtud con que se vence o se combate la pereza. Pero también, hermanos, la diligencia es hacer las cosas con cuidado, hacerlas con prontitud, hacerlas con agilidad y hacerlas con eficiencia. Eso es la diligencia, hermanos. Es decir, hacerlas bien. Entonces, la palabra dice, por tanto, es necesario que con más, aún más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque lamentablemente, hermano, yo he escuchado, ¿verdad?, de personas que dicen, le entra por aquí y le sale por acá. ¿Sabe cuál es el problema con mucha gente? Que ni siquiera le entra por un lado. Tiene los dos oídos cerrados. Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque si usted usa los dos oídos, no se le va a salir porque le está entrando por los dos lados. Entonces se va a topar y se va a quedar adentro de su cabeza. Pero si usted ni siquiera quiere oír, ni siquiera de pasadita le va a pasar por su cabeza. Hay tantas cosas, hermanos, como les decía, como nosotros podemos descuidar nuestra salvación. Pero cuando pensamos, hermanos, nosotros, o cuando yo pensaba, las palabras que el autor utiliza, ¿verdad? Él dice, una salvación tan grande. ¿Cuántos de aquí, hermanos, fueron deportistas? A uno le gustaba ganar el primer lugar, ¿sí o no? Yo en lo personal le digo, hermano, yo me esforzaba por ser un buen atleta, si usted le quiere llamar así, por ser un buen deportista, porque a mí no me gustaba perder. Pero le voy a decir esto, si perdía, yo lo aceptaba, yo no peleaba. Porque hay gente que cuando pierde, pelea. No, hermano, uno tiene que reconocer que en la vida va a haber alguien que es mejor que uno, ¿verdad? Entonces, pero él dice una salvación tan grande. ¿Por qué, hermanos, es una salvación tan grande? En primer lugar, ¿usted cree que es poquito lo que el Señor Jesucristo sufrió para poder, hermanos, lograr pagar por nuestra salvación? Fue un sacrificio muy grande que el Señor hizo como para que nosotros tengamos en poco nuestra salvación. Número 2, es algo tan grande que nosotros vamos a recibir al llegar, hermanos, a las moradas eternas. La salvación es algo, hermanos, incomparable, no se puede comparar con nada. Hace unas semanas leíamos con mi familia, ¿verdad? Estábamos terminando el libro de Corintios y hablábamos, hermanos, acerca de lo que Pablo dice, ¿verdad? Que conoce a un hombre que fue al cielo, no sabe si en carne o en espíritu. Y yo le decía a mi familia,
es que si Dios nos permitiera ir al cielo a nosotros y ver lo que nos espera después que venzamos o coronemos nuestra carrera, nos preocuparíamos más. Nos esforzaríamos más si pudiéramos ir. O si nos permitiera ir al infierno y ver la eternidad que la gente le espera ahí, nos esforzaríamos más por nuestra salvación. Por velar, hermanos, por hacer el bien nosotros. En esta iglesia, hermanos, en verdad yo creo que por palabra no va a perecer el pueblo. Cualquier predicador, hermanos, que sube aquí, Dios lo usa. Y como decía mi hermano Adán, ¿verdad? Tenemos diferentes tonos, diferentes tipos de predicación. Sí, hermano, es que hay predicadores que en verdad le digo, como le dijera, tienen más emoción que unción. Que mataron a no sé cuántos, que agarraban la pistola, que la volvían a cargar. Mire, hermano, da miedo hablarles cuando bajan esa gente. El Señor, hermano, si ya la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Esas cosas ya pasaron, el Señor nos ha transformado. Yo pienso, basta con decir, bendito sea Dios, hermanos, de donde Él me rescató, donde metió la mano, ¿verdad?, lo cenagoso para rescatar mi vida, para rescatar mi alma. Entonces pensamos, hermanos, ¿verdad?, como le digo, en lo grande que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz y en lo grande que es nuestra salvación. Una obra, hermanos, expiatoria, maravillosa que hizo el Señor Jesús, que nos ha librado de una condenación eterna. Quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses en su capítulo 2 y su versículo 13. Libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 13. Colosenses está delante de Filipenses, hermano. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, mire. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nuestra salvación, hermanos, no depende, ¿verdad?, de ese rito judío, de quitar un pedazo de carne al hombre, del cuerpo, sino depende, hermanos, ¿verdad?, del sacrificio que el Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Ahora, la muerte de Cristo, hermanos, ¿verdad?, nos hace a nosotros libres cuando nosotros aceptamos al Señor. Porque la salvación, hermanos, hay que dar dos pasos para obtenerla. Primero, creer en Jesucristo, creer en Dios. Todo el mundo, si usted le pregunta, cree en Dios, la mayoría, pues porque hay unos cuantos que dicen que son ateos, ¿verdad? Pero esos mismos ateos dicen por la gracia de Dios. Así hablan ellos, hermanos. Ellos dicen que ateo, ¿verdad?, significa sin Dios. Pero los ateos, hermanos, ¿verdad?, cuando hablan dicen por la gracia de Dios. Entonces, la palabra de Dios a mí me dice que ellos no son ateos, sino que son necios. Porque la palabra de Dios dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no le diga ateo, dígale necio. Creer en Dios, creer en Jesucristo y luego aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero después, hermanos, ¿verdad?, viene el andar en el Evangelio. Viene el caminar, el comportamiento del cristiano. ¿Para qué? Para no deslizarse, para no perder nuestra salvación. Hay gente en este tiempo, hermanos, que dice, ¿verdad?, ya una vez aceptó, es salvo, siempre salvo. Eso no es cierto, hermanos. Si eso fuera así, en verdad le digo, ser cristiano evangélico sería de lo más fácil, ¿verdad? Es como por decirle las personas, hermanos, y yo no juzgo, no condeno a nadie, la persona que cree que con ir a confesarle
sus pecados a un hombre, este hombre lo puede exonerar del pecado y presentárselo a Cristo limpio y puro, pero saliendo de ahí van a hacer lo mismo. Eso no puede ser así. Y a las personas, hermanos, que yo les he preguntado, le digo, pero dígame la verdad, sinceramente usted le ha dicho todo lo que ha hecho, y agachan la cara y me dicen no. Porque hay cosas, hermanos, que el hombre esconde, que el hombre oculta ante los demás hombres. Pero ante Dios, ¿qué podemos ocultar nosotros? Absolutamente nada. Ante Dios nosotros estamos desnudos, hermanos. Usted puede cargar la mejor camisa, puede cargar el mejor pantalón. Ante Dios usted y yo estamos desnudos. Y ante Dios, hermanos, Él puede ver, ¿verdad? A lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Por eso es necesario, hermanos, que velemos por nuestra salvación con diligencia, dice la palabra de Dios. El bautismo, hermanos, del cristiano evangélico representa, ¿verdad?, la sepultura, la nueva vida, la resurrección, que es lo que Cristo Jesús hizo, hermanos, al vencer, ¿verdad?, la muerte. Y como dice el canto, el diablo había pensado, ¿verdad?, que él había ganado. Pero, hermanos, al Cristo entregar su vida, él estaba venciendo. Luego demostró, ¿verdad?, que no hay una tumba que lo pudiera detener a él, porque de ahí se levantó el Señor. Entonces, de donde nosotros estábamos, también nos levantó el Señor. Entonces, ¿por qué, hermanos, descuidamos nuestra salvación? ¿O usted no la descuida? En realidad, hermanos, a veces con lo que pensamos, con lo que decimos, cómo actuamos, nosotros estamos descuidando nuestra salvación. Yo no sé si hoy todavía, por ejemplo, alguien hubo que mandó tarjetitas de feliz día de San Valentín. De repente hubo alguien, hermano. Tremenda sorpresa me llevé hoy que venía, fíjese, y entra una hermana a la ven y le dice a mi hija más chiquita, feliz día de San Valentín. ¿Y de quién es la culpa? Es mía por no hablar con ella. Pero ahí en la misma vez le dije, usted no tiene que andar diciendo eso. Dios es amor, hermanos, ¿sí o no? Y si Dios es amor, entonces ¿cómo San Valentín va a ser el Dios del amor? Entonces San Valentín es el Dios de Dios. Es que el diablo es mañoso, hermano, y tenga cuidado con las cosas que le enseña. Porque nosotros, hermanos, otra manera que tenemos de descuidar la salvación es que sabe que nosotros, así como por ejemplo yo hice con mi hija, acercarme a hablar con ella y decirle, no, mamá, no. Nosotros lo que hacemos es criticar, hermanos. Es juzgar y de ribete mandar al infierno a las personas. Esa autoridad solo la tiene Cristo. Sí, hermanos, como hermanos nosotros debemos de amonestar y tratar la manera, ¿verdad?, que el que se ha deslizado regrese al camino de Dios. Pero nosotros no, hermanos. Hacemos, ¿verdad?, lo contrario de eso. Y nosotros ahí también estamos descuidando nuestra salvación. Estamos siendo negligentes. También, hermanos, hay otra manera, ¿verdad?, de descuidar la salvación. Es, hermanos, por decirle, por amor al dinero, a las cosas de la tierra. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos. Lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Pero el que es de Dios permanece para siempre. Nosotros somos eternos. Nosotros somos eternos, no en este cuerpo, ¿verdad? Porque este cuerpo es tierra, es corrupción, se lo van a comer los gusanos. Porque tampoco, hermanos, un cristiano no puede andar diciendo ahí cuando me muera ahí me creman. La Biblia dice, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Así es de que un cristiano evangélico no tiene por qué andar diciendo que lo cremen y que guarden las cenizas. Tenemos que volver a la tierra.
Vea lo que dice el libro de Filipenses en su capítulo 2 y su versículo 12. Filipenses está ahí atrás de Colosenses, hermano. Ojalá y la niña no ponga los textos, hermano. ¿Sabe para qué? Para que usemos más la Biblia. Es que nos acomodamos, hermano. En serio, fíjese. Yo entiendo, ¿verdad? Está bien, perfecto, hermano. Pero ojalá, ¿verdad? Y nosotros nos acostumbremos más ya no estar viendo la pared, sino a estar viendo nuestra Biblia. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, dice, en nuestra salvación. No, dice Pablo, ¿verdad? Solamente en mi presencia. Es decir, hermano, que nosotros, ¿verdad? No debemos de portarnos bien solo cuando está el hermano Fidel enfrente. ¿Sí? Sino cuando el pastor no está, nosotros debemos de ser iguales. ¿No se ha fijado usted que muchas veces cuando el pastor no está, la iglesia se queda vacía? Estamos descuidando, hermano. Yo entiendo, ¿me entiende? Que es bonito ver uno a su líder que va adelante. Eso es bonito y lo motiva a uno. Pero recuerde usted que delante del pastor va Cristo Jesús. Y Él es el que va delante de todos nosotros. Entonces, aunque el pastor no esté, Cristo siempre está viendo lo que nosotros hacemos. Y no debemos de descuidarnos. En una ocasión, hermanos, hace ya unos 10, 12 años, tal vez digo yo, me decía un personaje a mí, ¿verdad? Y algo bravo. Salimos del trabajo, ¿verdad? Yo iba para mi casa, él me llama y me dice: Juanito, dígame, ¿quiere una cerveza? No, gracias. Porque yo no soy mucho de eso, hermanos, de responder como algunos responden y está bien, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. No, yo no, hermano. No, gracias. Yo me voy. Una, tómese. Gracias, yo me voy. Dios lo bendiga, nos vemos. ¿Usted miedo le tiene al pastor?, me dijo. Y a mí me dio risa, hermano, y le dije: usted está equivocado. Yo no le tengo miedo al pastor. Bueno, me dice, pues entonces tómesela porque el pastor no lo está viendo. Y le digo: no, si es que si yo quiero, si yo quisiera, le digo, yo me la tomo enfrente del pastor, ¿y qué me va a hacer él? Lo más que el pastor me puede hacer es decirme: hermano Juan, no se la tome. Sin embargo, con mi necedad él no se va a meter. Y lo que él va a hacer es, si me da privilegios, no darme más, disciplinarme. Pero yo no le tengo miedo a él. Debemos de aprender a temer, hermanos, al Cristo de la gloria, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra. Yo sé, un líder va a velar por nuestro bienestar, pero que la gente en el mundo no se equivoque, no se confunda, que seguimos hombres. Es algo, hermanos, tan hermoso cuando nosotros aprendemos a temer al Señor, que donde quiera que andemos, nosotros, hermanos, vamos a pensar que Dios está ahí. Que el pastor no me mira, que la esposa del pastor no me mira, que el hermano Héctor no me mira, pero Dios sí me ve. No deslizarnos, no descuidar nuestra salvación. Hoy le daba un consejo a alguien yo y se lo doy a toda la iglesia hoy. Hermanos, si hay conversaciones que a usted le afectan, aléjese de esa gente, hombre. No se convierta en enemigos de ellos, pero aléjese. Hay un problema en el ser humano que nos gusta saber lo que no nos importa para criticar. Para eso, hermano, y eso a nosotros nos enferma. Nos hace quitar la vista, hermanos, del blanco perfecto que es Cristo Jesús. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a saber cosas y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aléjese. No se vuelva su enemigo.
Aléjese nada más, apártese. Yo le digo porque me ha funcionado. Yo no voy a hablar de algo que no he vivido. Pero hay gente, a veces los seres humanos, hermanos, hasta nos gusta seguir preguntando qué más saben los demás. Y hay gente que le gusta como ser el protagonista. Yo sé todo. A mí me dicen, yo sé todo, pregúnteme. Como decía el hermano Hugo la vez pasada que predicaba aquí, ¿verdad? Ya sé a quién le voy a preguntar, ella sabe todo. Eso, hermanos, debe de ser vergonzoso en nosotros. Porque sabe que, yo siempre digo, hermanos, que si yo digo que una persona es fea, le van a ir a decir que yo dije que es fea y que me cae mal. Y yo solo dije que era fea. Aunque yo siempre digo que no hay feo ni bonito, ¿verdad? Hay diferentes gustos nada más. Porque lo que a usted le gusta pueda que no me guste a mí. Pero vimos lo que dice aquí Filipenses, hermanos. Lo que leíamos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay tres clases de personas, hermanos. Número uno, la gente, mayoría de gente que camina por la vida sin ningún interés de su bienestar eterno. Quizá hay multitudes de personas, hermanos, que han muerto, que van a morir sin pensar siquiera a dónde van a pasar la eternidad. Quizá haya gente, ¿verdad?, que nunca quisieron escuchar. Los hermanos que saben evangelizar, que salen a evangelizar, saben, hermanos, cómo la gente desprecia cuando uno le trata de darle un tratado y la gente lo desprecia, hermano, pero de una manera como que usted le estuviera dando veneno. De esa manera la gente no piensa, hermanos, ¿verdad? Esa gente es la mayoría, hermanos, que va por el mundo y no piensa, no se ha puesto a pensar, no se ha detenido por un momento y decir, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Número dos, hermanos, hay personas que piensan que dejan todo para última hora. Yo no sé si usted es uno de esos, ¿verdad?, que deja las cosas todo a última hora. Porque la mayoría de los hispanos somos así, hermano. Las personas que van a viajar y a última hora andan buscando el pasaporte, haciendo la maleta, y cuando llegan a su destino que se les olvidó no sé qué. Ya sabían que iban a viajar. Hay que prepararse con anticipación. Pero hay gente, hermanos, que piensa, y la persona, fuera lindo, ¿verdad? Yo supiera, me voy a morir cuando tenga 50 años. Entonces voy a disfrutar 49 y cuando tenga 50 vengo a los pies de Cristo. No es así. Ni usted ni yo sabe cuándo le va a tocar partir a la eternidad. Y es importante que estemos preparados. Yo le decía la vez pasada y se lo repito: para morirse solo necesita estar vivo, no necesita más. Usted no necesita estar viejo, no necesita estar enfermo. Usted lo único que necesita para morirse es estar vivo. Entonces vemos esa gente. Y número tres, hermanos, son aquellas personas, hermanos, que ya llegaron al conocimiento de Dios. Ya tienen a Cristo en su vida, pero no aprecian esa salvación tan grande. Pablo nos invita a ocuparnos de nuestra salvación. O sea, hermanos, a cuidar de nuestra salvación, a no permitir, ¿verdad?, que nadie robe nuestra corona o que nadie nos quite nuestra corona. Porque vea lo que dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 3:11, hermanos, para que vea usted de que no crea que yo le estoy inventando que le pueden quitar su corona. Apocalipsis 3:11, si no estoy mal, hermanos, déjenme buscar en mi Biblia. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor, mire, 3:11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Ve? Que se la puede quitar otro que sea más chispa, que sea más vivo. Alguien que sí aprecie la salvación. Se puede perder, hermano, la salvación
Se puede perder los premios, si le queremos llamar así, que Dios tenga preparados para nosotros. Jesucristo vino, hermanos, específicamente, ¿verdad?, al pueblo judío. Y ellos rechazaron, hermanos, esa salvación tan grande. Se dejaron quitar, ¿verdad?, la corona. Pero gloria a Dios, porque eso, hermanos, nos dio a nosotros, ¿verdad?, la oportunidad. Porque dice el libro de San Juan, si no estoy mal, en su capítulo 1, ¿verdad?, y versículo 11 o 12 por ahí. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, que velemos por nuestra salvación. Porque como le decía, hay gente que viene a la iglesia, pero en realidad viene para que lo vean que vino. Pero no vienen a poner atención. Vienen a otras cosas, hermano. Quizás hay gente que le deben y viene para ver si le pagan. Hay gente que viene para ver qué le vende. Sí, de muchas cosas se ven en las iglesias, hermano. Para ver qué le vende. Tengo carteras, tengo lociones, talcos. ¿Cuántas cosas le pueden ofrecer? ¿Verdad? Y el Señor dijo, hermanos, mi casa será llamada casa de oración. Casa de adoración a Jehová. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que nosotros cuando entramos de esa puerta para acá, nosotros estemos, hermanos, en un sentir de aprender de la palabra de Dios. Que estemos poniendo atención a lo que hemos venido, ¿verdad? Porque sabe, hermanos, que hay gente que no dice amén, que no dice aleluya, que no dice gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando habla solo para quitarle la atención al que está poniendo atención. ¿No se ha fijado usted eso? Solo para eso, hermanos, utilizan, ¿verdad?, la boca. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. No descuidemos, hermanos, nuestra salvación. Cuenta una historia, hermanos, de un hombre. Hay dos historias similares. Pero cuenta la historia de un hombre, hermanos, que andaba, ¿verdad?, pescando así en un barco, bote muy pequeño, y dice que a este hombre andaba en el mar y lo agarró una tormenta muy grande que lo empujó hacia adentro del mar. No podemos nosotros, hermanos, imagínense luchar contra el mar, ¿verdad? Ni esos grandes barcos. Imagínense que ni el Titanic se salvó, pues. Y dice que este hombre, hermano, lo arrastró y la tormenta adentro, ¿verdad?, le destrozó el bote y el hombre quedó, hermanos, ahí nadando. Era muy buen nadador, nadó todo lo que pudo, sin embargo, hermanos, no pudo vencer el mar. Y cuando este hombre dice que estaba ya para ahogarse, iba un barco, ¿verdad?, carguero, de carga, de los que transportan, y lo rescataron. Lo vieron y lo rescataron y lo subieron al barco. Pero dice que el hombre, estando arriba del barco, no le gustó y se tiró otra vez. Es increíble, pero hay gente que hace eso, fíjese, hermano. Fíjese que vienen a los pies de Cristo, pero no les gusta el evangelio. Se tiran otra vez. ¿Cómo ve usted eso de ridículo, hermano? Que Dios nos ayude, hermano Eliseo. Porque en verdad, hermanos, imagínense, qué terrible, ¿verdad? El otro hombre que cuentan, hermanos, dice que este hombre fue aquí a Estados Unidos y Canadá, las cataratas de el Niágara. Y dice, hermanos, que hay, ¿verdad?, arriba de esas cataratas dicen que el agua es mansa. Y este hombre dice que se fue a pescar, estaba pescando en su botecito y lo tenía ahí quizás amarrado. Y dice que este hombre, hermanos, estaba ahí, ¿verdad?, pescando, pero no agarró nada y le dio sueño. Y dice que se durmió en el bote. Y de repente, hermanos, el bote el ancla, qué sé yo, ¿verdad?, o el nudo se deshizo y el bote empezó a irse hacia la catarata. El hombre no sintió porque estaba profundamente dormido. Dice que durante todo el camino, hermanos, hay avisos ahí, ¿verdad?, que dice
no nadar, no pescar, no andar en bote. Pero el hombre, como estaba dormido, pasó desapercibido todos los avisos. Cuando este hombre estaba ya a punto de llegar a la catarata, dice, hermanos, que la gente, ya ahí habían turistas, empezaron a gritar, a gritar, a gritar cuando vieron que iba un hombre en el bote, y él de los gritos despertó. Dice que remó con todas sus fuerzas, sin embargo, hermanos, la corriente lo dominó. Cayó y se murió, se mató. Así puede ocurrir con nosotros, hermanos. La Biblia está llena de avisos. La Biblia está llena de warnings, si usted entiende mejor la palabra, ¿verdad? La Biblia, hermanos, es como un mapa que nos guía, y si nosotros nos dormimos, hermanos, podemos perder nuestra salvación. Así como este hombre perdió la vida, si nosotros nos descuidamos, ¿verdad? Podemos perder, como dice Apocalipsis 3, ¿verdad? Ahí donde leíamos, hermanos. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y vea lo que dice el 5 del mismo capítulo 3 de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Escuche bien, pero escuche lo que dice acá a continuación. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ve cómo se puede perder la salvación? Porque si usted borra algo es porque ya estaba escrito, ¿o no? Entonces dice acá el Señor, mire, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay que cuidar de nuestra salvación, porque si no velamos, si no cuidamos, hay probabilidades de que el nombre sea borrado del libro de la vida. Solo Moisés, hermanos, que tuvo, ¿verdad?, un corazón tan grande, hermanos, y un hombre tan lleno de paciencia y de tanto amor, que él le dijo a Dios, ¿verdad?, que no destruyera el pueblo y que borrara el nombre de la vida de él. Imagínense ese amor tan grande, hermanos, de ese hombre. Y nosotros, hermanos, que tenemos toda la oportunidad de velar, ¿verdad?, por nuestro bienestar, por nuestra salvación, es necesario que lo hagamos como dice Pablo, con amor y temblor. Dios, hermanos, no tolera el pecado. Sin embargo, ama al pecador. Dios no tolera el pecado, sin embargo, ama al pecador. Y por eso hay mucha gente que dice, no, ¿cómo crees? Si Dios es amor, ¿cómo un Dios de amor te va a lanzar al infierno? Es que Dios no lo va a mandar al infierno. Son sus actos. Es su necedad, es su rebelión contra Dios lo que lo va a llevar a usted, que no quiere aceptar a Cristo, al infierno. O su comportamiento dentro del cristianismo. El Señor, hermano, no quiere que nadie que le ha conocido se aparte de Él. Dios no quiere que nadie se aparte del camino de Él. Pero, sin embargo, hermano, Dios no quita el libre albedrío del hombre por el hecho de ser cristiano. Nosotros gozamos siempre de ese privilegio, ¿verdad? Si usted quiere venir a la iglesia, viene. Si no, no viene. Nadie lo puede obligar a usted a venir. Usted goza de esa libertad. Si usted quiere pecar, usted puede pecar. Usted goza de esa libertad, pero se va a tener que enfrentar al Señor. O nos vamos a tener que enfrentar al Señor. Y ahí, hermanos, no va a haber excusa de nada. No va a haber excusa de nada. Como me decía a mí en cierta ocasión una persona, y no lo digo por vanagloria, hermanos, pero son casi las palabras literales que él me dijo. Le dije, vamos a la iglesia, te invito. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Me dijo, si está llena de hipócritas y mentirosos. Y me dijo, hermanos, yo sé que tú no eres así, y no lo digo por santificarme, no, hermano, así me dijo. Yo sé que tú no eres así, y en tu iglesia, me dice, se ve que es diferente. Y yo lo único que le dije fue, hermanos, pero ¿sabes qué le digo yo?
¿Vos crees que cuando llegues al cielo, tu excusa y tu salvación la vas a ganar porque le vas a decir a Dios, es que no fui a la iglesia porque estaba llena de hipócritas y de mentirosos? Y me dijo chance y me perdona. Y le dije, según tu mente. Pero ¿qué tal si el Señor te dice, es que yo no te mandé a que fueras a ser como los hipócritas y los mentirosos, tenías la Biblia para que hicieras la diferencia? Agachó la cara, hermanos, y ya no me pudo responder. Porque nosotros, hermanos, a veces, ¿verdad?, descuidamos nuestra salvación por fijarnos en lo que hace o lo que no hace los demás. Y déjeme decirle algo, de alguna manera, nuestra prioridad debemos de ser nosotros, de velar y cuidar por nuestra salvación. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a dar buen ejemplo para que las demás personas quieran venir. Entonces le digo, Dios nos ha dado ese libre albedrío. Así como se lo da a la gente que le acepte o no le acepte, lo mismo lo tenemos nosotros. Para hacer el bien o para hacer el mal. Para obedecer o no obedecer la palabra de Dios. Y como les decía, hermanos, cuando una persona se aparta, ¿verdad?, nosotros debemos de tratar de ayudarlos. Hay muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Como les decía, hermanos, a veces las informaciones, ¿verdad?, que a nosotros nos llegan. Proverbios 26:20, si no estoy mal, hermanos, dice, ¿verdad?, que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y 1 Corintios 5:1, hermanos, vamos que dice 1 Corintios 5:1. Hay muchos textos en los que nosotros podemos meditar, hermanos, las cosas, ¿verdad?, que nos pueden hacer perder nuestra salvación. Mire, esto estaba dentro de la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense que decía Pablo, hermanos, que ni entre los gentiles había ese tremendo pecado, y dentro de la iglesia estaba. Es que hay hombres y hay mujeres mañosas, hermano. En serio. Y piensan que se esconden y piensan que Dios no los ve. Sí lo ve. Dios sí lo ve, hermanos. Dios sí lo ve. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. No crea usted. No, si es que engañar a Dios no es fácil, hermano. En realidad es imposible engañar a Dios. Es imposible engañar a Dios. Entonces, vemos de que a veces, hermanos, aún dentro de la iglesia, de las iglesias, está esa gente. Imagínense lo que Pablo dice ahí. Debemos de tener cuidado, hermanos, con nuestro comportamiento. ¿Cómo es? Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2 y su versículo 4. San Pedro, capítulo 2. Segunda, capítulo 2 y versículo 4. Dice la palabra de Dios, mire. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación, dice, a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En estos pocos versículos, hermanos, nosotros podemos ver una parte significativa de advertencia. Si Dios no perdonó a los ángeles, dice, que pecaron,
Entonces, hermanos, ¿cómo Dios va a perdonar a las personas que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen? Aquí nos exhorta también, si usted lee todo eso, hermano, exhorta acerca de falsos maestros, de la apostasía, de todo lo que ahora se está viendo. Hay mucha gente, hermanos, que está siendo engañada por falsos predicadores, por falsos cristianos, y hay mucha gente que se engaña solita. Hay mucha gente que se engaña solita. Yo el miércoles platicaba con un hermano acerca de 2-3 minutos de la política. Y decíamos, hermanos, que la gente ya sabe que no le van a cumplir, pero siempre hay una esperanza de creer, tal vez va a ser algo bueno. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de no dejarnos engañar, ni engañarnos nosotros mismos, porque a Dios no lo podemos engañar. Y aquí, hermanos, Pedro nos alerta a nosotros sobre las tentaciones que pueden experimentar los cristianos. Y Pedro a la vez, hermanos, y Pablo nos advierten de que el peligro no siempre viene de afuera, sino que a veces el peligro está adentro. Muchas veces el peligro, hermanos, está adentro. Imagínense, pues ahora hay discotecas cristianas. Claro, eso no es del verdadero evangelio, ¿verdad? Pero se escudan en el evangelio. O sea, ¿qué cambio tiene esa persona, hermanos? No tiene ningún cambio, simplemente, ¿verdad? Les decía, lo que tiene es emoción, no tiene unción de Dios. Pero a la gente eso le agrada. Para atraer jóvenes, no. Aquí los jóvenes que vienen tienen que prepararse. Aquí tienen que saber, hermanos, que el joven que peca va para el infierno. Y tal vez a veces aburre a usted o usted se cansa de las amonestaciones que aquí se dan. Pero es que, hermanos, si la palabra viene es porque la necesitamos. Y es para que estemos alertas de lo que puede ocurrir. Fíjese lo que dice 2 Corintios 11:26. 2 Corintios 11:26. Dice el apóstol Pablo ahí, mire, acerca, ¿verdad?, de los sufrimientos que él habla. Pero dice en el 26, aparte de todo lo que él había padecido, ¿verdad? Pero dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Falsos hermanos. Yo no me comparo con Pablo, hermanos, y si él lo dice, imagínense. Ahora vea lo que dice también en Gálatas 2:4, ahí adelantito de Corintios. El segundo libro, el siguiente libro es Gálatas. Gálatas 2:4 dice, mire, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos. Falsos hermanos infiltrados, introducidos a escondidas. Yo los he visto, hermano. Y no es por vanagloriarme, pero a mí el Espíritu Santo me ha hecho sentir la sinceridad o la falsedad de una persona. Y me lo hace sentir. Y no crea que paso de rodillas 2-3 horas. Pero Dios es bueno, hermanos. Y decía nuestro hermano Adán, el hombre espiritual discierne lo espiritual, y el carnal, hermano, sigue en la carne. Amén. Así es de que el tema de esta noche era, hermanos, cuidemos de nuestra salvación. No sé si puede ponerse sobre sus pies, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios amado, te doy gracias por lo que me has permitido, Señor, traer a tu pueblo. Yo te agradezco, amado Señor Jesús, y te pido, Dios Todopoderoso, que tu palabra, mi Dios, sea de beneficio para nuestras almas, mi Dios amado.
no para ofender a nadie, Señor. Solo tú sabes, mi Dios amado, cómo camina cada quien contigo, bendito Padre. Pero yo te ruego, Señor, que nos ayudes para poder, mi Dios amado, fortalecer nuestra fe y velar, mi Dios amado, por nuestra salvación, Señor Jesús. Porque fue tan grande el sacrificio que hiciste, mi Dios amado, como para que nosotros lo tengamos en poco. Gracias, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Quiero bajar a nuestro hermano Fidel, hermanos, con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga en esta noche. Siga orando. Y nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Demos un aplauso a Jesucristo. Bendito el Señor. Damos gracias a Dios. Oremos, hermanos, en esta noche. Cuidemos de nuestra salvación. Que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Para aquella persona que está aquí que todavía no es salva. ¿En qué se está ocupando? ¿En las cosas de este mundo, en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? Dice la Biblia que el ocuparse de la carne o los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse en las cosas del espíritu es vida y paz. ¿Será que en esta noche alguien quiera venir a Jesús? Decirle: Señor, perdóname, reconozco que yo he pecado. Él conoce todo su andar. Él conoce todos sus pensamientos. Si en esta noche, por la gracia y la misericordia de Dios, ha venido alguien que no está seguro de ser salvo, ¿qué pasaría si usted muriera esta noche? ¿A dónde iría su alma? Usted es eterno. Su carne y la mía son polvo, volverán al sepulcro. Pero tenemos un alma que es eterna, que tendrá que vivir la eternidad en la presencia del Dios de gloria o en un lugar de tormento. La decisión es muy personal. El Señor dice: el que quiera es voluntariamente. Pero Jesús pagó un precio alto para que la salvación sea tan fácil. No más de creer, poner la confianza en el Señor. ¿Será que alguien esta noche quiere a Cristo? ¿Será que alguien que está apartado del camino del Señor? Llegó la tentación y por descuidar la salvación, las cosas espirituales, había debilidad y cayó en pecado y hoy quiere reconciliar con el Señor. El altar está disponible para usted, para que pueda venir en esta noche a pedirle perdón al Señor. Padre, muchas gracias en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Dios, por tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Señor, y danos la fuerza para ocuparnos, Dios mío, en esta salvación que es el tesoro más grande, Dios mío, que tú has regalado. Por eso el apóstol Pablo y todos los profetas que han contemplado la gloria del Señor, el apóstol Pablo dice que son cosas tan grandes, maravillosas, que no ha subido corazón de hombre, ni ha oído humano. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros, para los que le aman. Aquella santa ciudad donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal. El muro de la ciudad dice que está adornada con piedras preciosas, que no hay necesidad de luz porque Jesucristo es la lumbrera. Esa es la eternidad que nos espera a nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor de los cielos. Al contrario, Jesucristo habló más del infierno. Él dijo que ahí será el lloro, el crujir de dientes, donde el gusano de ellos no muere, donde la llama nunca se apaga. Huya por su salvación, corra, como los ángeles le dijeron a Lot: huye, escapa por tu vida. Venga Jesucristo hoy, si no tiene a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ya que no hay nadie para Jesús, amén. Damos gracias a Dios por la palabra.